Hola, ¿cómo están, Artemis? Bienvenidas. Este día es Buenas noches. Hola. muy especial para nosotras porque estamos en la puerta, ¿no?, de lo que va a ser nuestro Día de Muertos, nuestro Halloween, pero también estamos en la puerta del umbral de lo increíble. Vamos a entender mucho hoy acerca de lo que son las brujas, de cómo se fue transformando este buen concepto que tenía que ver con esta gran relación con la naturaleza hacia algo malo. ¿Y qué creen hoy? Estamos dispuestas a desmitificar el término bruja y hacerlas sentir súper orgullosas de ser grandes brujas cuando acabe este programa, que va a ser llevado por nuestra maravillosa Citlali Maldonado. Entonces, bienvenidas a todas, y Citlali. Hola, buenas noches. Hola. Pues nada, así como está contando Angie, yo quiero platicarles primero que el día de Halloween es el día de Todos los Santos, que si lo traducimos en inglés es All Hallow Evening, y entonces, bueno, pues lo redujeron y se quedó como Halloween. Y esta noche que es tan especial, el 31 de octubre, supuestamente el velo que hay entre las dimensiones del mundo de los espíritus y el mundo de la tierra es un velo muy delgadito y se cree, o se empezó a creer en esas antiguas tradiciones, que los espíritus podían ingresar a esta tierra. Y justamente por eso, bueno, en nuestra tradición mexicana, muy mexicana, los espíritus regresan y les preparamos esta comida deliciosa que a ellos les gustaba, ¿no? Entonces, hay un sincretismo que se va a dar entre lo que es el Halloween y lo que es el Día de Muertos. Justamente el 31 de octubre es el día en el que se celebra el inicio de los días más largos en la Tierra. Es así como la Tierra va apagando la vida para entrar al invierno, y esto recordemos que sucedía en Europa, y entonces el clima en Europa es muy distinto al que tenemos en México, y en Europa para estas fechas pues ya toda la vida empieza a apagarse, los árboles tiran las hojas y es la época de cosechar, etcétera. Y entonces, bueno, se va dando este paso al invierno. Entonces, por eso también encendían calabazas, en algunos lugares encendían nabos, ¿no? Hacían como figuras con nabos y las ahuecaban y les ponían velas. Y había que velar toda la noche para que esa vela no quemara la casa, porque las casas estaban hechas de madera. Entonces, si te descuidabas un poquito, pues era muy probable que se quemara tu casa. Eso en relación a el Día de Muertos, por decirte, ¿no? Ahora, en relación a cómo fue dándose el destino de las brujas, hay que remontarnos a los años antes de 1200. ¿Y por qué antes de 1200? Porque a partir de 1200, en la historia de la Iglesia Católica, empieza a recuperarse lo femenino de Dios. Y en el catolicismo no podían hablar de la esposa de Dios, ya la habían regado de alguna manera, y entonces empezaron a hablar de la madre de Dios. A partir del año 1200, entonces, en todo lo que es el mundo católico, cristiano, empiezan a venerar a la Virgen, la Madre de Dios, como lo femenino sagrado. Pero esto fue a partir de 1200. ¿Qué sucedía antes de 1200? Pues antes de 1200 no todo el mundo era católico, sobre todo en el norte de Europa. Había muchísimas otras culturas que no eran católicas. Pero eran religiones paganas, animistas, ¿no? Eran religiones increíble con la naturaleza. Exacto, que no son paganas en aquel momento, son religiones naturales. Y justamente las mujeres eran las que más llevaban a cabo las ceremonias para conmemorar, por ejemplo, el Día de la Primavera, el Día de las Flores, para conmemorar el Día de la Vida, o a la diosa de la fertilidad, o a la diosa del sexo, que en aquel momento la fertilidad, el sexo y la vida era un sinónimo. Entonces, estas mujeres que se dedicaban a hacer estos rituales y estas celebraciones, lo que hacían era, pues, estar muy en contacto con la naturaleza, como bien dices, Angie. Ellas estaban en contacto con la naturaleza y hacían como experimentos, investigaban con las plantas, con las flores, y en algún momento, pues, llegaron a
hacer ungüentos medicinales, ungüentos para las enfermedades, las dolencias y etcétera. Y entonces, pues eran las mujeres medicinales, eran las mujeres respetadas de su comunidad. A partir de 1200, lo que sucede es que con una bula papal se establece que estas ceremonias o estas costumbres, ¿no?, tienen como que ser cooptadas por la Iglesia Católica, y entonces en lugar de venerar a la diosa de la primavera o a la diosa de la sexualidad, de la fertilidad, lo que empieza a hacerse es a venerar a la Virgen. Entonces se va sustituyendo esta figura de las mujeres medicinales con la figura de la Madre de Dios. A partir de este momento entonces empieza a revolucionarse todo el mundo, ¿no?, porque las mujeres entonces ya no son tan respetadas como eran antes en esas culturas. Y resulta que en la plaga de 1300, la plaga de la peste negra, mucha gente se empieza a morir, y entonces hay que echarle la culpa a alguien, y le empiezan a echar la culpa a estas personas que vivían en las afueras de las ciudades, estas mujeres que sabían de las plantas, que sabían de ungüentos, que sabían de pociones mágicas. Y entonces, si ellas iban a curar a un enfermo y ese enfermo se moría, entonces le echaban casi la culpa a esta mujer de haber asesinado a ese enfermo. Y a partir de 1300 es que entonces las empiezan como a señalar como las culpables de la peste negra. Pero luego aparece un personajazo en la historia, que es un personaje que va a escribir el libro Malleus Maleficarum, que es un libro bastante horrible, porque empieza a hablar de cuáles son los poderes de las brujas y cómo consiguen los poderes las brujas y qué van a tener a cambio de esos poderes, ¿no? Y entonces este libro comienza a convertirse como el libro en donde se van a centrar todos los señores de la iglesia para perseguir a las mujeres. Y ahí empieza una persecución, todo avalado por el Papa, porque este señor, claro, por la iglesia, porque este señor solamente le daba cuentas al obispo y al Papa. Entonces él estaba como en el tercer nivel jerárquico y él tenía todo el poder para hacer lo que quisiera. De lo que yo he podido leer de este señor, ¿no?, y se llamaba Heinrich Kramer, era alemán, era un sacerdote, un clérigo alemán, y en alguno de los textos escribe su concepto sobre las mujeres, y el concepto que tiene de las mujeres es terrible. Yo me imagino, por lo que he leído, que se enamoró de una mujer, esta mujer lo engañó con su mejor amigo, porque... Y lo trató fatal. Lo trató fatal porque de otra manera. No te lo puedes explicar de otra manera, porque la primera frase que dice él para describir a una mujer, no a una bruja, a una mujer, y dice, ¿qué es una mujer sino el enemigo de la amistad? Entonces yo dije, no, pues ya empezamos por ahí, ¿no? Y entonces dice que es una tortura, que es un pecado divorciarte de una mujer, pero que tienes que vivir el sacrificio y que tienes que seguir con ella hasta que la muerte los separe. Pero entonces su concepto de una mujer lo traslada a este libro nefasto, ¿no?, que además lo utilizaron ya a partir de 1400, 1500 para todos los, ¿cómo se dice?, los juicios de la Inquisición. Y entonces empezaron a matar mujeres, pero ya empezaron a matar a las mujeres ya sin ton ni son, nada más porque eran mujeres, ya ni siquiera porque fueran mujeres medicinales o hechiceras o que trataban con las plantas y ese tipo de cosas, sino ya nada más porque era una mujer. Y entonces se empieza a conceptualizar esta parte de lo que es la brujería. Y lo que dice este señor Kramer es que las brujas tenían un pacto perverso con el diablo y de él adquirían su poder, pero además tenían placeres carnales con el diablo y no era una con el diablo, sino eran muchísimas todas al mismo tiempo y de ahí iban adquiriendo sus poderes. Pero además se comían a los niños porque de esta manera ellas tendrían o adquirían muchísimo más poderes.
El Malleus Maleficarum, pues no lo pueden encontrar en el internet fácilmente, pero sí hay referencias a este libro terrible, de verdad, que la primera vez que yo me enteré que existía este libro, me enojé muchísimo con este señor, pero bueno. Hay un libro maravilloso de una antropóloga mexicana, una socióloga antropóloga mexicana que se llama Esther Cohen, y su libro lo escribe justamente sobre este tema. El libro se llama Con el diablo en el cuerpo, justo alrededor, ¿no? Tratando de explicar todos estos mitos que se van haciendo alrededor de las brujas, porque además ya empiezan como a satanizar a las brujas. Ya no es una cuestión de la naturaleza, ya no es una cuestión de querer ayudar, ya no es una cuestión de adivinar el futuro, ya no es una cuestión de hacer el bien y de ayudar a la gente a sanar, sino que ahora ya están satanizadas completamente. Claro, con implicaciones bien malignas, ¿no? Bien malignas, que siguen todavía permeando la cultura en la actualidad. Y entonces, apenas hace algunos años que empezaron algunos grupos de mujeres a recuperar esta parte maravillosa que tenemos las mujeres, porque realmente la esencia de la mujer está muy conectada a la tierra, muy conectada a la naturaleza, y de ahí es que nosotros adquirimos nuestra fuerza, que pues se oiría muy mal decir de ahí adquirimos nuestro poder, pero hay ejemplos en las películas, en las series de televisión, en todos estos, ¿no?, programas. Hay ejemplos de brujas buenas, de brujas que ayudan, por ejemplo Hechizada, no sé si ustedes se acuerdan de Hechizada. Sí, claro, pues era la bruja linda, encantadora, ¿no? La esposa perfecta. La esposa perfecta y aparte una bruja maravillosa y guapísima además. Y entonces se empieza a recuperar esta parte, ¿no?, del poder de las mujeres. En la actualidad, si ustedes se meten a internet, ponen Wicca y van a aparecer una serie de páginas de internet y ahí te van enseñando, hay academias de las brujas en inglés y en español, y ahí te van enseñando cómo hacer pociones, cómo aprender a ser vidente, cómo te van enseñando un montón de cosas y tú puedes ahí checarlo en internet si así lo deseas para aprender todo este tipo de enseñanzas. Yo personalmente creo que ya no las necesitamos, ¿no? Que no necesitamos hacer pociones, que no necesitamos leer el tarot, que no necesitamos amuletos, que no necesitamos todo este tipo de cuestiones, porque, bueno, últimamente pues se ha descubierto que tú tienes el propio poder y que el poder es conectarte directamente con lo divino, que en cierta forma la Iglesia Católica hablaba de eso, ¿no? La conexión con Dios es directa, es individual. Si por eso excomulgaron a Martín Lutero en Alemania por andar diciendo que la conexión con Dios era personal y era directa y no necesitaban de sacerdotes. Claro. Yo pienso igual que Martín Lutero, por Dios. Y pues, ¿qué más les puedo decir? Pues eso de que los hechizos, la magia negra, la magia blanca, las velas, los gatos. Sí, yo creo que mucha gente igual lo toma como una cuestión, digo, habrá gente que lo siga a pie juntillas, hay gente que cree que es charlatanería. A mí me ha tocado indagar un poco acerca del tema desde la perspectiva etnográfica, ¿no? Un poco como de estudio de culturas. Y es muy, muy, muy notorio. Yo ahorita justo les estaba comentando a las demás que sí, que el 2 de noviembre, yo no sé si la gente que está escuchando el programa lo sepa, en Catemaco existe, o sea, casi nadie va, o sea, turistas no son aceptados, porque el 2 de noviembre en la laguna de Catemaco se hace la Aquelarre Mayor, que es esta gran reunión de los magos. Así es, donde muchos de ellos toman como su prueba, ¿no? Hay muchos libros acerca de esto. Hay un cerro muy cercano a esta laguna de Catemaco que se llama el Cerro del Mono, donde se supone que de acuerdo al lugar donde tú vayas, esa noche te pondrá la vida, el destino, el diablo, yo no sé quién, algún tipo de pruebas, y que si logras sobrevivir a esas pruebas en la noche del 2 de noviembre, el 3 ya podrás consagrarte como un mago, ¿no? Entonces sí hay, o sea, en México realmente no es nada más de que alguien empiece a leer las cartas y diga yo soy mago, o sea, sí existe toda una tradición cultural y justamente coincide con el 2 de noviembre, que coincide, bueno, muy poquitos tiempo después de la noche de los santos, ¿no? All Hallows Eve,
Y entonces me parece que sí tiene que ver con un tema energético. Algo debe de pasar exactamente ese día para que tradiciones tan diferentes como la tradición celta o la tradición prehispánica mexicana, digo, coincidan, que hay una energía diferente en el mundo, ¿no? Exacto. Sí, sí, es súper interesante. No, y hay muchísimas cosas acerca de las brujas. El otro día, por ociosa, nada más por ociosa, se me ocurre pensar y decir, bueno, ¿y por qué las brujas, o sea, por qué la creencia de que las brujas vuelan en escobas? Entonces me meto al internet a investigar y a investigar así en páginas extrañas y resulta que encontré una cosa terrible, ¿no? Entonces dice que las mujeres, como practicaban con las hierbas, ¿no? Encontraron ungüentos casi psicodélicos, ¿no? Lo cual puede ser totalmente Alucinógenos. cierto. Y es chamánico Increíble. este rollo, claro. Claro. Y entonces estas sustancias alucinógenas las hicieron en ungüentos, en pomaditas, ¿no? Volaba. Entonces, si te la pones en la piel, pues empiezas a sentir así como ¿no? Pero entonces a estas terribles mujeres se les ocurrió que podían untar sus partes íntimas con estos ungüentos, ¿no? Y según este artículo, de fuente, por supuesto, que fue una fuente que no sé ni qué. No es fidedigna. No es fidedigna, no es confiable, no es nada, pero les digo que estaba yo de ociosa. Dato Y curioso. entonces resulta que con el palo de la escoba usaban el ungüento y con eso se untaban hasta adentro y entonces volaban, literalmente. Literalmente. Volaban. Iba a decir que sí, la Pues- creencia de que la madera transmitía la magia, ¿no? Además, Le agregamos. Igual, dentro de esta parte que a mí me ha tocado ver con grupos indígenas, sí, o sea, por lo menos con 4 diferentes que he entrevistado, o sea, sí, el temor que tienen las madres hacia las brujas es importantísimo. O sea, uno pensaría que ya en esta época, pues ya te da un poco igual. No. claro. O sea, no sé, vas a cualquier comunidad indígena y, por ejemplo, los niños en la cunita, o sea, les ponen unas tijeras abiertas. O sea, imagínense para nosotras madres, que ya sabes, quieres encaje y algodón para tu hijo y nada más, los bebés duermen con tijeras abiertas. Y justo es para que la bruja no se acerque, que si se trata de acercar, se clave las agujas y se vaya. Y entonces también dicen en estas comunidades que cuando la bruja igual, lo que decía Citlali, que de lo único que se alimenta es de la sangre de los niños, pero de los niños pequeños, o sea, de los bebés. Y entonces lo que hace es chuparles la mollera. Entonces por eso hay niños que tienen la mollera un poco más hundida que otros. Si han visto eso, ¿no? Cómo se les hace el temita. Y entonces que les chupa la mollera. Y que las brujas, y eso viene de verdad, yo no sé de dónde, siempre se presentan en forma de gatos. Entonces los gatos en la noche en cualquier comunidad indígena no son nada bien vistos. Y pese a 500 años de catolicismo en México, estas comunidades de verdad siguen creyendo que la brujería tiene que ver con estos seres espantosos que se van a acabar llevando a sus bebés, sin darse cuenta que ellos dentro de sus comunidades, con estos chamanes, con esta gente que cura con hierbas, con este manejo de energía, pues tienen brujería, ¿no? A mí la brujería me parece una propuesta energética maravillosa. Me parece que te remite a este ser natural que somos todas las mujeres, esta capacidad de dar vida que, perdón, hombres, o sea, yo sé que son parte del proceso, pero al final quien engendra y da somos nosotras, ¿no? O sea, en la parte están nuestra sí, necesita su semillita, pero al final la que expande la energía, justamente de eso habla el taoísmo, de que tú eres el recipiente, el contenedor, que expande la energía masculina, que es el que deposita la semillita. Esta parte del poder de la mujer tiene que ver, digo, también un poco platicando con estas comunidades, con esta intuición que muchas veces no nos falla, ¿saben? Con este sexto sentido que de verdad es algo innato e inherente a cada una de las mujeres, que habrá unas que lo saben desarrollar más que otras, pero eso también es bastante temido. Porque cuántas veces no, digo, y lo voy a poner en un ejemplo muy burdo y muy de nuestra época, ¿no? Un hombre se va de farra y la mujer le dice que hiciste nada y sabes, o sea, sabes que te está diciendo una mentira cuando no hay ninguna señal, es simple y sencillamente tu intuición hablando. Y ese poder es temidísimo porque ese poder es único de nosotras y es un poder que no se puede enseñar, o sea, se puede desarrollar,
pero no se enseña. Entonces me parece que hoy por hoy el sentirnos o el sabernos brujas no es tan malo, es hablar de ciclos naturales, tiene que ver con pertenencia, tiene que ver con esta cuestión de nuestros poderes, ¿no? De esta cuestión de la intuición y sobre todo de la energía que podemos dar. Tan temidas fuimos en algún momento que tuvieron que ponernos brujas para... No, y sobre todo el temor, en las instituciones importantes, llamémosla así, la iglesia. El temor más fuerte hacia las mujeres en aquellas épocas era justamente la sexualidad. Desde la filosofía hay un filósofo, Michel Foucault, que habla de la historia de la sexualidad y en alguna parte de sus libros habla de que a las mujeres tuvieron que histerizarlas, así se llama el capítulo, la histerización de las mujeres. Tuvieron que relegar a las mujeres al cuarto con su marido, a cuidar a los niños y a la cocina, porque su energía sexual es muy fuerte. Eso es desde el punto de vista filosófico, de la genealogía, de la historia y etcétera. Pero desde el punto de vista del taoísmo, por ejemplo, hablan de la fuerza y el poder sexual que tiene una mujer. La energía sexual es mucho más fuerte, más intensa, la energía sexual femenina que la energía sexual masculina. Y esto, pues, por supuesto que nos lo fueron ocultando, ¿no? Y difícilmente lo podemos conocer o lo podemos saber, ¿no? Pero ahora ya lo estamos recuperando muchísimas cosas. Yo creo que a partir de los 60s para acá hemos recuperado muchísimas cosas. Las mujeres hemos dado un vuelco, hoy por hoy entendemos la fuerza de nuestra sexualidad, como bien lo dices, pero también la libertad de poder ejercerla sin ningún tipo de culpa, ¿no? Y sí, o sea, claro que nos tenían que poner como objetos no deseables, porque en todas las tradiciones monoteístas, las mujeres generalmente despertamos deseo, despertamos lujuria, y la lujuria es algo no permitido en los hombres. Claro, Entonces, claro. Por un tema que es de ellos, ¿no? Porque al final te mira con esos ojos de te quiero comer, son ellos. Pero veamos, no sé, de verdad, nuestras tres grandes religiones monoteístas, en el judaísmo, ¿qué sucede? Cuando son súper extremos, pues bueno, las mujeres tienen que afeitar su cabeza, ¿no? ¿Qué sucede con las mujeres musulmanas? Las mujeres musulmanas no pueden enseñarse, ¿no? Tienen que tener estos velos o estas burkas, dependiendo del grado de intensidad de la religión. Y en la religión católica, tal vez sí, desde los 60s o los 70s, la cosa ha empezado a cambiar, pero todavía tú tenías que ir al templo, y tenías que ir al templo vestida de cierta forma, y tenías que cubrir tu cabeza. El velo, claro. Tiene que ver con... La mantilla. Con esta la mantilla. Y el color de la mantilla. De lo... Mi abuela todavía iba a la iglesia y me llevaba a mí, casi chiquitita, me acuerdo, que se ponía su mantilla toda preciosa, así como de encajito. De encaje negro. Encaje negro, porque el cabello, el pelo de la mujer es De demasiado seductor. demasiado sensual. Entonces, hay que taparlo justamente para no provocar. La de hombres, y hemos sido condenadas por despertar deseos en ellos, pero realmente quienes han sido los malos de la historia, quienes no son ellos. Nosotros lo bueno, lo enseñado. Yo creo que finalmente de los dos lados hemos sido víctimas, o sea, hemos sufrido muchísimo. No, claro. Pero ellos también han tenido que... Y es que este dejo de maldad y este dejo de las mujeres son unas brujas tiene que ver con estas cuestiones, ¿no? Digo, la gente que era profundamente religiosa en muchos siglos, tenían que culpar a alguien de estos bajos deseos, porque si se fijan, en las tres religiones monoteístas, las que les acabo de decir, el deseo es algo prohibido. O sea, realmente el sexo tiene que ver con una procreación y no con un disfrute. Claro. Bien, las mujeres no éramos libres para poder decir, o sea, sí lo veo y se me hace todo aquí adentro, ¿no? Ellos sí. Y entonces, ¿a quién culpaban? Decían, oye, es que tengo esta gran pasión, no me puedo sacar a fulana de la cabeza. Y entonces la... Maldita bruja. Oye, imagínate la película esta del jorobado de Notre Dame, donde andan persiguiendo a Esmeralda, el tipo que no me acuerdo cómo se llama, y en una de las escenas donde él está cantando... Esmeralda, ¿no? Esmeralda, sí, ¿qué dije? No, pero es que no se acuerda del personaje que nos seguía. No me acuerdo del señor, ¿cómo se llamaba? El de la...
¿no? El que la andaba persiguiendo, y en una escena que él está cantando y que quiere matarla, dice, ya hay que matarla porque me provoca deseo y no la puedo poseer. Yo no entiendo cómo permitan esa letra en una película para niños, ¿no? Lo bueno es que ahorita nos podemos expresar sin que nos quemen. Esa es la verdad. Que antes hubiéramos dicho... Te diré. Sí, no. La leña verde cambió de presentación, querida. Claro. A las mujeres no las quemaban por malvadas, no las quemaban por zorras, no las quemaban por sexuales, las quemaban porque eran inteligentes, porque tenían mucho conocimiento. Por eso las quemaban. Pues es que ahora pasa, pero ni siquiera tenemos una buena razón. La cosa no va bien, ¿eh? Nada bien. Bueno, yo creo que estamos regresando, que hay una pequeña regresión, así como en la psicología o en las emociones hay regresiones. Yo lo que creo que ahorita socialmente hay una regresión a situaciones que no fueron solucionadas completamente. Y entonces ahorita están resurgiendo para cerrar ciclos, pues, ¿no? En términos más psicológicos. Yo creo que sí hemos avanzado mucho. Las mujeres tenemos mucho mayor conciencia, tenemos más libertades, que sí estamos muy reprimidas todavía tenemos casi que servir al marido y tenemos que complacer al hombre. Y hay una cultura misógina brutal, pero no nada más de parte de los hombres, también las mujeres son misóginas. Entonces, cuando alguien se refiere a una mujer como bruja, no nada más es porque es malvada y porque te puede convertir en sapo, también es porque es una zorra, entendiéndose zorra que se revuelca con cualquiera, ¿no? Y así te lo dicen, esa es una zorra. Y tú entiendes que ser zorra no es ser astuta, no es un zorro. Claramente astuto, no. Una zorra maldita, perra desgraciada, infeliz. Ay, qué feo, pero el tema era que tuviéramos cosas increíbles que decir de las brujas y de somos brujas. No, finalmente. No, de hecho ya se regeneró el concepto. Es que hemos usado todos esos calificativos para descalificar y para atacar a las mujeres. Claro. Y que hasta hoy, si tú te refieres a alguien como una bruja, o sea, es como algo negativo, ¿no? Y eso Hasta hace poco sí, yo creo que ya estamos brujeando con placer. Ya estamos Ya nos brujeando sentamos, padre. Claro, ya lo sentamos como así, soy una bruja, por supuesto que lo soy. O sea, ¿no? Y la mayor parte de las mujeres que vivimos en esta época, si ustedes creen en las vidas pasadas, casi todas hemos estado en esas situaciones en que nos han considerado brujas y que hemos sido quemadas. Y en ese sentido, muchas de nosotros no podemos expresarnos abiertamente porque todavía tenemos este miedo akáshico que le llaman ahora. Es un miedo a que te vuelvan a quemar, ¿no? Que te vuelvan a hacer daño porque ya viviste ese miedo. Y lo bueno es que no, ya tenemos que superar. Súper importante resaltar es que este tema de la brujería tiene que ver con una cuestión inherente a las mujeres, que tiene que ver con este conocimiento y este vínculo increíble con la naturaleza, que tiene que ver con nuestros ciclos tan coordinados con la misma naturaleza, que tiene que ver con nuestro gran poder de seducción y nuestro gran conocimiento. Y entonces debe de ser también una cuestión que nos dé mucho placer adentro. O sea, que hoy ya no nos haga mucho daño que nos digan brujas, sino al contrario. Yo creo que es como un gran momento en la vida de cada una de nosotras y te estás como identificando con cualquier cosa de lo que acabamos de decir, como para poder estudiar y crecer en alguna de estas disciplinas, ¿no? De saber cómo conectarte más con la naturaleza, o contigo misma, con tu intuición, o con tu seducción, que a veces no nos gusta mucho la palabra, porque todavía seguimos siendo medio mochillas, pero... Es que no nos gusta porque no nos falla, hija. Y hay quien cree que es un superpoder que preferirías no tener de repente, ¿no? Claro, porque te das cuenta de lo que está realmente pasando y nadie te puede engañar. Así es. Entonces sabes que está sucediendo y a veces hacemos oídos sordos de nuestra intuición. El tema no es que queremos. si sabes lo que está pasando en cualquiera que sea el terreno, se te finca una responsabilidad para tomar acción en consecuencia y esa responsabilidad no siempre la quieres. Entonces la intuición es padrísima, sí, nos causamos mucha envidia por tenerla, pero también nos causa mucho lío.
porque no, de repente quisiéramos saber un poco menos de lo que... De lo que Gracias está a eso, A veces sucediendo. la ignorancia te hace feliz en algunas cosas, ¿no? Tristemente, sí. Tal cual. Sí, claro. ¿no? Es que las mujeres, a ver, ha pasado mucho, nosotros que nos movemos en el ámbito académico, las mujeres muy inteligentes, muy guapas, las mujeres muy intuitivas, son Muy temidas, atacadas. son muy atacadas, y la razón por la cual nos atacan, ahí me encuentro, ¿no? La razón por la cual nos atacan es porque damos miedo, pero el miedo que damos es, no la puedo controlar, a esa no la puedo controlar, a esa no le puedo mentir, a esa no la voy a poder engañar, esa no va a poder hacer lo que yo quiero que haga y va a ser retobona, pues, ¿no? No se va a dejar. Pero sabes que hay escenarios o encuentros, pues, no solo entre hombres y mujeres, pues, entre un ser humano y otro, en el que esas características de repente son como de, claro, está loca, no se deja dominar, y se vuelve un atractivo muy padre. Sí, que se hace Para culpable, algunos, ¿no? O para sea, algunos. sí. Sí, o sea, tienes que también de estar frente a una mente más o menos que le gire, que no sea un Claro. chingado cavernícola, al que por supuesto no le va a gustar, pero si no es un cavernícola y está más evolucionadito y le gira igual que a ti, lo va a celebrar. Esta cualidad de nuestra brujería tiene que ser algo que vivamos para y por nosotras mismas. Sí, por Es algo supuesto. que vas a estar contando a la gente y a decirle soy súper poderosa y estoy coordinada con los ciclos de la naturaleza, porque seguramente te van a tachar de loca y no te van a entender. Además no te van a hacer ni caso, ¿no? Pero Eso sobre ocurre todo solo. el ciclo de la luna, que es algo que nos une completamente a la naturaleza, es el ciclo lunar. Y ahí sí no hay manera de que no podamos estar conectadas con la luna. Es como lo más cercano a lo que podemos hacer. Y esta parte de también la parte de la menstruación, por ejemplo, también era muy castigada en aquella época, ¿no? Y las recluían porque estaban, según ellos, estaban apestadas, pero pues no era por estar apestadas literalmente, era porque pues era un periodo de guardarte, era un periodo de hacer una reverencia a tu estado, era una reverencia a tu naturaleza, y entonces tenías que guardarte para que esa energía se pudiera acumular y pudieras tener mayor beneficio de esa energía. O sea, no era, la vamos a encerrar porque apesta, no. Eso fue lo que nos quedó como resultado, como consecuencia, pero verdaderamente era junta tu energía, como encláustrate o enciérrate para que recibas todo eso maravilloso que tienes tú y que te va a dar la luna por parte de la naturaleza. ¿Sabes también qué me pasa? Que este tema, o sea, todo esto que les acabo de decir tiene que ver mucho con mis 40. Para mí como que todo esto me empezó a quedar muy claro a partir de los 40. Y hoy por hoy que tengo 47 años, me parece que nunca me he sentido, y van a decir que qué chistosa, digo, no es que sea multimillonaria, ni que mi estatus laboral haya cambiado, ni ya voy por el quinto marido porque saben bien que no, pero creo que hoy me siento mucho más poderosa de lo que me sentía a los 35. Yo no sé, también esta cuestión de la bruja, de ser bruja, tiene que ser con esta acumulación de sabiduría, ¿no? De que vas entendiendo muchas cosas y de que el darle sentido a la vida, no nada más a la propia, sino entender lo que está pasando en la vida, como lo que decía Mili, te da una plenitud increíble. Entonces sí, me parece que todos a los 40 tendríamos ya que empezar a llamarnos brujas con A brujear. muchísimo orgullo. Así es, porque esto de brujear es padre. Ahora tienes 47, espérate que tengas 56, entonces te vas a sentir todavía más poderosa. Tenemos, Pues qué dijo la padre, otra. ¿no? No, pues yo Claro. tengo 56 y yo me siento mejor que nunca. No, y de eso se trata la vida, y creo que si lo estás haciendo bien, justo, o sea, no es que haya que no haya malos momentos, pero como dices, yo creo que el cúmulo de sabiduría, de experiencias y todas las posibilidades que con eso tienes, te hace crecer, tiene que ser, ¿no? Ujú.
Claro. Pues nos quedan escasísimos minutos para despedir este programa que ahora sí fue grabado por una suma de circunstancias. Citlali, saludos hasta Las Vegas. Ay, gracias. Pásala Acá. increíble. Esperamos Acá de le vuelta a pasó. casa pronto y con bien. Gracias Angie, gracias Marce, gracias Benito. Y gracias a ti que seguiste este programa. Y nos vemos en la siguiente. Ya sabes que este video se queda permanentemente colocado en el muro de Artemis, del que no puedes estar desconectado mucho tiempo porque seguro te perderás de algo que vale un montón la pena. Pásenla increíble, muy buenas noches y feliz noche de brujas. Gracias. Feliz día de brujas. Y Gracias. feliz Día de Muertos también. También. Además, también hagan sus rituales. Yeah. Pásenla increíble. Bye bye. Chao.